Muy buenas noches. Tenemos hoy la liturgia del día 28 de mayo, martes 28 de mayo de la octava semana del tiempo ordinario. Bueno, vamos rápidamente a nuestro misal, como siempre, y nos ubicamos en el día martes. Ahí está, martes 28. Bueno, tenemos entonces la primera lectura. Continuamos con la carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículos del 10 al 16. Dice San Pedro: hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Bueno, aquí el apóstol San Pedro hace una declaración mesiánica, ¿no? Referida al Antiguo Testamento. O sea, los profetas indagaron, averiguaron profundamente, ¿no? Ayudados obviamente por el Espíritu Santo, ¿no? Para saber en qué época se tendrían que verificar eh, el acontecimiento redentor, ¿no? La venida del Señor Jesucristo. Y entonces aquí hay una parte importante, dice, que el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, porque el Espíritu, el que los iluminaba, el que eh, les revelaba, ¿no? Recuerden que lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento es palabra de Dios, no se considera palabra de Dios, y, y fueron inspirados para escribir lo que escribieron por el Espíritu Santo. Aquí dice el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Que moraba en ellos, para hacerles conocer, y lo hemos visto, ¿no? En la Cuaresma, por ejemplo, en el Cántico del Siervo, ¿no? En el capítulo 42 de Isaías, en el 49, en el 52 y en el 53, ¿no? Muy claramente eh, profetizan acerca de Jesucristo y de su pasión, muerte y resurrección. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba revelado para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes, por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en el tiempo de la ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, también ustedes santos en toda su conducta. Pues la Escritura dice: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Entonces, esa elocuencia de San Pedro en decirnos, ¿no? A toda la iglesia, a todos, hasta ahora, ¿no? Que todo lo que hicieron, lo dijeron, es precisamente para nosotros, ¿no? Que estamos viviendo la época que ellos profetizaron. Ellos no lo vieron, pero lo profetizaron para nosotros. Y acá nos dice, como hijos obedientes, ¿no? Ante tal gracia, para vivir conformes al Espíritu, ¿no? Y no conforme a las pasiones como era antes, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ya lo vimos anteriormente con
la riqueza, ¿no? El poder, el dinero, los placeres, ¿no? El goce, eh, disfrutar, el disfrute de la vida, ¿no? Sin pensar en, en la vida eterna, en la propia vida, ¿no? Muy bien. Entonces nos invita finalmente, sean santos, como dice la Escritura, porque yo, el Señor, soy santo. Y si estamos en Él, ¿no? Permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces tenemos que ser santos, ¿no? Como Él, porque Él es santo. Bueno, Salmo responsorial, del mismo Salmo anterior, ¿no? Salmo 110, cuyo responso es, cantemos al Señor un cántico nuevo, que es el cántico nuevo de la alianza nueva, ¿no? Del cumplimiento de la promesa, de la redención, de la misericordia del Señor. Cantemos al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado su victoria, la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Pues aquí habla de Israel, ¿no? Sí, una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El pueblo primero, ¿no? Pero también hay que entender que Israel, el verdadero Israel, ¿no? Es la ciudad representada en la ciudad de Jerusalén celestial, ¿no? Que es el reino de Dios, que es su iglesia, todos nosotros. Por eso este es un canto, el nuevo cántico, ¿no? Un cántico nuevo. El cántico de la alegría verdadera por la nueva alianza, por el pacto nuevo y por la redención eh, realizada por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos al Evangelio. Continuamos con San Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 31. Dice San Marcos, en aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijas o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con sus persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. ¿Mm? O sea, Dios les promete, ¿no? Que el que haya dejado todo por Él y por el Evangelio tendrá el, no el 100%, ¿no? Como dice en algún pasaje, ¿sí? Sí, el 1, el 1000 por 1, o el 100 por 1. O sea, por uno, 100 veces más, ¿no? Y aquí lo dice en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con sus persecuciones. O sea, no quiere decir que va a dar casas, no, no. Aquí se refiere a la vida eterna, porque lo que causa la riqueza es prácticamente sufrimiento, ¿no? En últimas, ¿sí? Junto con persecuciones. Entonces, si una persona tiene lo justo y se dedica a hacer el bien, a cumplir los mandamientos, pues sí, va a tener también que sufrir, ¿no? Pero lo hará en el nombre del Señor, ¿no? Y con eso tendrá prácticamente asegurado en el otro mundo la vida eterna. Aquí lo dicen, junto con persecuciones. No dice junto con el disfrute de todas esas casas, ¿no? Y el 100 por 1 en cosechas,
que es lo que todavía creen los judíos, ¿no? Mm, y creían en ese tiempo, ¿no? Que el establecimiento del reino por, Jesucristo iba a ser algo material, pero no, era espiritual, ¿no? Era espiritual, como lo es, como estamos nosotros seguros de que vendrá. Bueno, y y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. La segunda parte, ¿no? Muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Se refiere a los, bueno, se refiere al pueblo de Dios, que es la iglesia, es su iglesia, ¿no? Que somos los últimos primero fue el pueblo de Israel, nosotros somos los últimos, pero seremos los primeros, ¿no? El pueblo judío tendrá que convertirse, obviamente. Así lo dice el capítulo 11 de, de la carta a los romanos. Ellos entrarán también. Esto es providencia divina, ¿no? Así lo estableció. Antes del fin se convertirán los judíos. Entonces, ellos que fueron los primeros serán los últimos. Nosotros que fuimos los últimos seremos los primeros, ¿no? Eh, pero también en esta segunda parte, los últimos también son los desposeídos, los desheredados, los pobres de espíritu, como dice la bienaventuranza, los que no tienen nada, solamente su confianza en Dios, ¿no? Entonces, ellos que son los últimos, en consideración, en importancia, serán los primeros. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.